Bienvenidos. Continuando con el estudio de los valores nominales del transformador, en esta oportunidad analizaremos las pérdidas y el rendimiento y trabajaremos sobre la potencia nominal. El rendimiento es la relación entre la potencia útil cedida por el secundario y la potencia absorbida por el primario de la red, expresada en las mismas unidades. La medida directa queda referida en la primera ecuación. Esto es P sub S o potencia útil cedida al secundario y P sub P la potencia entregada al primario multiplicada por 100. En tanto que la medida indirecta expresada en esta ecuación queda definida por la potencia útil dividido la potencia útil más la suma de las pérdidas, todo por 100. La gráfica presentada a la derecha pone de manifiesto que el rendimiento máximo alcanzado por una máquina es afectado por el coseno de phi, el factor de potencia. Pregunta para la clase y se las dejo abierta para que respondan en los comentarios del video. ¿Por qué el rendimiento de la máquina es menor cuanto menor es el factor de potencia de la carga conectada? Veamos un ejemplo práctico. Un transformador de 20 kVA registra pérdidas en cortocircuito de 400 watts y pérdidas en vacío de 240 watts de acuerdo a los datos que se conocen en su placa de características. ¿Cuál es el rendimiento de la máquina? Siempre tener presente el factor de potencia de la carga conectada. En este caso alimenta una carga resistiva pura. El resultado de este ejercicio aplicando la ecuación indirecta es de 97%. La potencia nominal. El propósito principal de definir una potencia aparente nominal para un transformador es determinar la corriente máxima que podrá circular por sus bobinados a la tensión nominal. El valor máximo de corriente determina las pérdidas por efecto Joule en los bobinados que el transformador deberá ser capaz de disipar sin superar la temperatura máxima definida por la clase térmica del aislante, que afectaría gravemente la vida útil de la parte activa del equipo. Es posible definir más de una potencia nominal según el método de refrigeración que se utilice. Por ejemplo, definimos una potencia nominal para refrigeración por aire natural y otra para refrigeración forzada, esto es, utilizando ventiladores. La potencia nominal de diseño de la máquina se verifica con el ensayo de calentamiento. Esta imagen es una termografía tomada a un transformador de 40 MVA y muestra la distribución de temperaturas que ocurren en la cuba. La refrigeración en los transformadores. El funcionamiento del transformador en régimen implica un consumo de potencia causado por las pérdidas en el hierro, en el cobre y en el material aislante, que provocará un aumento de temperatura en el núcleo, en los arrollamientos y en el aceite sobre la temperatura ambiente. Las formas de transmisión de calor que conocemos, por conducción, entre dos sustancias idénticas, por convección, entre un sólido y un fluido en movimiento, y por radiación, que se produce siempre que un cuerpo esté a una temperatura superior al ambiente. La diferencia de temperatura que exhibíamos en la imagen termográfica permitirá el desplazamiento del aceite en el interior de la cuba. En efecto, en la parte superior de la cuba, la temperatura es mayor, en tanto que en la parte inferior, la temperatura es bastante menor. Esto produce un flujo del aceite que atraviesa los bobinados, evacuando el calor desarrollado en bobinas y núcleo, atraviesa los radiadores que disipan el calor naturalmente por radiación al ambiente. La refrigeración forzada en contraflujo colabora en esta evacuación reduciendo la temperatura del fluido que ingresa al interior de la cuba y completa el ciclo.
Es importante el control de la temperatura en el interior de la máquina. La clase térmica de un aislante está definida por la temperatura máxima que puede soportar en régimen continuo sin sufrir degradación temprana de sus propiedades dieléctricas. Definimos las siguientes clases. La clase I, que implica que el dieléctrico es capaz de soportar hasta 90 grados en régimen continuo. La clase A, hasta 105 grados. La clase E, hasta 120. La B, hasta 130. La F, 155. La H, 180. Y la C, mayor a 180 grados centígrados en régimen continuo. El papel, que es impregnado en aceite, responde a la clase térmica A. Esto quiere decir que en ningún caso, en ningún punto, la temperatura de servicio de la máquina puede superar los 105 grados centígrados. Cuando hablamos de régimen continuo, estamos refiriendo a que la máquina se encuentra en equilibrio térmico. Esto quiere decir que todo el calor generado es evacuado sin producir gradientes de temperatura. A continuación presentamos los sistemas de refrigeración normalmente utilizados en transformadores. Se conocen por sus siglas en inglés, refiriendo a O por oil y A por air, aire en inglés. Por lo tanto, un sistema de refrigeración ONAN refiere a Oil Natural, Air Natural. ONAF a Oil Natural, Air Forced. Y OFAF a Oil Forced, Air Forced. Los sistemas de refrigeración ONAN son los que encontramos mayormente en transformadores de distribución, en tanto que los ONAF se utilizan en subtransmisión y transmisión, es decir, incorporando ventiladores a los elementos radiantes, produciendo la circulación forzada de aire y mejorando la capacidad de evacuación de calor de estos elementos. Ya más restringido es el uso del Oil Force, Air Force, normalmente utilizados en transformadores elevadores conectados a turbinas de generación. En este caso, se incorporan bombas impulsoras del aceite que facilitan la circulación del mismo, mejorando las posibilidades de refrigeración interna. Les recuerdo que en el campus tienen disponible un documento de apoyo didáctico, conductores y aislantes de aplicación en máquinas eléctricas. En ese documento van a encontrar la siguiente tabla, con el número 2, temperaturas límites según la clase de aislamiento. Observen, la clase I, A, E, B, F y H en la primera columna. Siempre se considera una temperatura ambiente máxima de 40 grados centígrados. Si por las condiciones del emplazamiento esta temperatura ambiente máxima se viera superada, ejemplo, el calor extremo, deberán tenerlo presente en la operación de la máquina. La tercera columna refiere al salto térmico máximo en el punto más caliente y el valor absoluto de la temperatura máxima que es capaz de soportar un aislante determinado en la última columna. Habíamos referido que el aislante utilizado en la fabricación de transformadores es clase A y por lo tanto la máxima temperatura en régimen continuo que es capaz de soportar son 105 grados.